pero el día de hoy vamos a empezar con ecuaciones diferenciales lineales. Y también, bueno, más o menos vamos a decir qué es una ecuación diferencial. En este caso, cuando nosotros estábamos en la escuela, bueno, en el colegio, y nos pedían, por ejemplo, despejar este tipo de ecuaciones. ¿Sí? Y en una ecuación, pues uno lo que andaba buscando era un número que resolviera la ecuación. En este caso, uno lo que hacía era pues, sumar a ambos lados 4. Y bueno, parecía que uno pasaba el 4 que estaba restando a sumar. Entonces, la solución de la ecuación es un número. ¿Sí? Eso. Luego pasamos a ecuaciones cuadráticas que tenían dos soluciones y luego otro tipo de ecuaciones. Cuando uno ya es un poco más grande, lo que uno anda buscando más bien son funciones que resuelvan una ecuación. Por ejemplo, la más clásica, y' igual a y. ¿Okay? Esta es una ecuación diferencial. Se llama ecuación diferencial porque tiene una derivada. ¿Okay? Podría tener más. Por ejemplo, podríamos tener y tercera menos 5x más 2y igual 0. Esa es una ecuación diferencial. Donde y es una función de x, ¿verdad? Y. Y es una función de x, que no sabemos quién es, pero debemos encontrar. ¿Okay? Entonces aquí la idea es buscar una función que cumpla esa ecuación. ¿Qué función cumple con ser igual a su derivada? De todas las funciones que ustedes conocen. E a la X. E a la X es una. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra cumple esa ecuación diferencial? Esa sería la solución 1, ¿verdad? ¿Cuál otra función? Si usted la deriva, da exactamente lo mismo. La constante. Hay infinitas. Pero una, ajá, no sé quién dijo por ahí. Creo que Alonso. Solo que no le escucho. ¿Alguien más? ¿Alguna función que su derivada sea igual a la función? Constante. No se les ocurre ninguna. Es una constante. ¿Pero cuál constante? Cero. 0, ¿verdad? Y igual a 0. Noten que, ¿por qué cumple la ecuación diferencial? Porque e a la x, que es la función, es igual a su derivada. La derivada es e a la x. La derivada de 0 es 0. Entonces cumple la ecuación diferencial. Eso quiere decir que es solución, ¿verdad? Ahora, pues nada, entonces acabamos de resolver nuestra primera ecuación diferencial. ¿Okay? Esa es como la más básica. ¿Okay? Muy bien. Otra, vamos a ver, otra que cumple eso es y igual c por e a la x, donde c es una constante, porque y' es igual a la constante por e a la x. Quiere decir que hay infinitas soluciones, ¿okay? De la ecuación diferencial. ¿Okay? Eso es lo que se llama una familia de soluciones. Muy bien. Hay muchos tipos de ecuaciones diferenciales. Aquí vamos a ver en particular, o por lo menos en la primera parte del curso, las ecuaciones diferenciales lineales. ¿Okay? Por ejemplo, esta es una ecuación diferencial lineal. Y de primer orden. El orden depende del grado de la derivada. Por ejemplo, si tuviera y segunda más y' menos y igual a 0,
Esta es una ecuación diferencial de segundo orden. El grado más grande, digamos, o la derivada de mayor grado es lo que me indica el orden de la ecuación diferencial. ¿Ok? Muy bien, hay unas que son lineales, hay otras que no. Si aquí hubiera un cuadrado, esa ya no es lineal. ¿Ok? No importa si viniera un x cuadrado, eso sí, por ejemplo, aquí pueden ir x a la 7 y aquí un y igual a 0, pero esta sí es lineal con respecto a y, por así decirlo. ¿Ok? Igual ahí vamos a ir viendo eso más adelante. Pero bueno, a grosso modo, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a resolver ciertos tipos de ecuaciones en donde andamos buscando una función que resuelva la ecuación. Y vamos a empezar con las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Es algo parecido a como cuando integrábamos. Cuando nosotros integrábamos, lo que hacíamos era veíamos una integral, por ejemplo, de yo qué sé, esto. Y uno decía, esa integral la puedo hacer por fracciones parciales. O esta integral la hago por sustitución. O esta integral la hago por partes. ¿Ok? Aquí va a pasar algo más o menos parecido. ¿En qué aspecto? Bueno, en el sentido de que vamos a tomar una ecuación diferencial y vamos a ver de qué tipo es o de qué forma tiene. Y dependiendo de eso, así la vamos a ir trabajando. La primera ecuación diferencial que vamos a ver, por lo menos en esta clase, es la ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Qué forma tiene? Esta forma que está aquí. ¿Okay? Depende del libro, o dependiendo de cómo se le ponga a uno el enunciado, puede venir de otras formas. ¿A qué me refiero? Bueno, un ejemplo de una ecuación diferencial lineal es esta. Tengo y' menos xy igual seno x. ¿Okay? Esa es una ecuación diferencial lineal de primer orden, donde p de x, según como yo la definí, es igual a menos x y q de x es igual a seno de x. ¿Ok? Otra ecuación diferencial, por ejemplo, lineal, puede ser esta. X a la 3, y' menos x cuadrado y igual raíz de x cuadrado más 1. Raíz de x cuadrado más 1. Esta no necesariamente está de la misma forma que antes. Bueno, aquí voy a poner un más. ¿Qué es la diferencia? Que el y tiene algo en términos de x. Habría ¿Ok? que normalizarla, ¿no? Dividir para eliminar ese X. Sí, exactamente. Habría que dejar y' solo. Normalizarlo sería como despejar y', pero en este caso no necesariamente nada más, no lo vamos a despejar, nada más vamos a quitarle el valor que tiene al frente. Para eso tenemos que dividir toda la ecuación diferencial entre x a la 3. Pero si vamos a dividir entre algo, tenemos que verificar que no sea 0, o por lo menos tenemos que indicarlo. Entonces, en este caso, y' sería, perdón, y' más x a la 2 dividido entre x3 por y igual raíz de x2 más 1 dividido entre x a la 3. Y se debe decir que x a la 3 no puede ser 0, porque lo estamos pasando a dividir. Aparte, simplificando, aquí me queda y sobre x. Y ya lo tenemos entonces de la forma que tenemos ahí arriba en rojo, donde p de x es igual a 1 entre x y q de x es raíz de x cuadrado más 1 entre x al cubo. ¿Okay? Eso vamos a tener que hacerlo bastante. ¿Okay? Muy bien, o sea, no siempre se los van a tirar a uno tan bonitas o tan ordenadas. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, eso es identificarla, pero ahora, ¿cómo la podemos resolver? Entonces voy a pasarme aquí a papelito y vamos a ver cómo resolver ese tipo de ecuaciones diferenciales. Ahí viene en el PDF, pero voy a hacerlo ahí a mano para
para que lo vean. Queremos resolver la siguiente ecuación diferencial. Y' más P de X por Y igual Q de X. Muy bien. Por ahora voy a multiplicar por algo ahí que va a parecer medio mágico, pero voy a tomar una cosa que se llama un factor integrante, luego vamos a verlo mejor, que va a tener la siguiente forma, es e elevado a la integral de P de X de X. Voy a tomar esto y lo voy a multiplicar a ambos lados de la ecuación diferencial. Entonces, me queda e a la integral de P de X multiplicado por esta ecuación. Y' más P de X por Y igual e a la integral de P por Q de X. Distribuyo alegremente, ¿verdad? Entonces me queda Y' e a la integral de P más Y por e a la integral de P de X por P de X. Y la parte de la derecha la dejo exactamente igual. Ahí ya no hay nada que hacer. Ok, hay algo que uno puede notar. Y es que esta expresión es una regla del producto de cierta función. Esto es exactamente la derivada con respecto de X de Y por E a la integral de P de X. Y ahora nos dirán por qué. Bueno, vamos a ver. Eso es un producto. Perdón. Eso es un producto. Y como es una derivada, es la derivada del primero, que es Y', por el segundo sin derivar, más este sin derivar por la derivada de esta cosa. Ok, tengo que tomar esto y derivarlo. A grosso modo, la derivada no exponencial es ella misma. Por la derivada de lo de adentro, ¿verdad? Pero la derivada de una integral debería ser la misma función que tengo ahí. Ok, es un proceso inverso. Ah, entonces esa cosa que está ahí arriba sí es una regla del producto. A grosso modo, ¿verdad? Ok, entonces esto es igual a e a la integral de P de X por Q de X. Ok, entonces al lado izquierdo tengo una derivada, al lado derecho tengo cierta función. Ahora, ¿qué es la idea? Encontrar la función Y. Para encontrar la función Y yo necesito quitar esa derivada. ¿Cuál es el proceso inverso a derivar? Integro. Integrar, ¿verdad? Entonces, la idea aquí es integrar a ambos lados. Por así decirlo. Ok, y cuando integro, pues nada. Entonces, aquí ya desaparece la derivada. Al lado derecho queda esta integral. Como al lado izquierdo ya integré, tiene que haber una constante de integración. ¿Ok? Y puedo despejar Y. Porque esta expresión nunca es cero. Entonces lo puedo pasar a dividir. Quiere decir que esto es Y igual. Bueno, como lo paso a dividir, quedaría en el denominador, ¿verdad? Pero lo puedo pasar arriba con un signo negativo. Entonces no me voy a complicar mucho la existencia y lo voy a poner aquí como E a la menos la integral de P de X por esa integral por Q de X. Más también esta parte queda multiplicada por esta expresión. ¿Ok? Y vean que acabo de dar una solución, una fórmula para la solución de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Esta es la fórmula. ¿Ok?
¿En qué se resume entonces resolver una ecuación diferencial de primer orden, así como la tenemos ahí? En resolver esta integral y esta integral. Si usted logra resolver esas dos integrales, tiene toda la solución. ¿Ok? El proceso para llegar a eso es este que tenemos acá, que solo lo voy a ver una vez. ¿Ok? Para el caso de las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, ustedes pueden utilizar directamente esta fórmula. ¿Ok? Apunten, la pegan en el cuarto, hagan un póster, lo que ustedes quieran. Pero bueno, esa es la que vamos a utilizar. Si a alguno de ustedes le gusta más hacer todo el proceso de multiplicar por e a la integral de eso y demás, puede hacerlo. No se lo voy a poner mal. Pero si quieren utilizar la fórmula directamente, pueden hacerlo. Ahora, hay que calcular esas integrales. ¿Ok? Y eso va a depender de quién sea P de X y quién sea Q de X. Muy bien, entonces vamos acá. Aquí está todo el proceso. ¿Está bien? Lo que yo acabo de escribir está aquí. ¿Okay? Vean que aquí estoy multiplicando por el factor integrante. Veo que es una regla del producto. Integro ambos lados. Y otra vez, ¿qué es lo importante acá? Esta fórmula. Muy bien. Cosas importantes. No todos los libros tienen la fórmula de la misma manera, porque algunos libros ponen que la ecuación diferencial lineal tiene un menos aquí, por ejemplo. Que en vez de un más tiene un menos. Quiere decir que aquí los signos cambian. Entonces tengan mucho cuidado si no se basan en las notas que estamos viendo en clase. Yo les recomiendo casarse con las notas. ¿Ok? Muy bien. Eso es. ¿Sí? Entonces, con respecto a esa fórmula que les acabo de dar, esta es la solución. Ojo que aquí nada está acompañando al Y'. Entonces hay que ordenarla antes de ser necesario. Okay. Ahora sí, vamos a ver un ejemplo en cristiano. Okay. A todo color. Y vamos a empezar con este que está por acá. Muy bien. Lo primero es ver si es una ecuación diferencial de primer orden. Tenemos Y' solito, tenemos Y, y todo lo demás depende de X. No hay ningún Y cuadrado, ni hay un E a la Y, ni nada que no sea lineal. ¿Okay? Tampoco hay un Y segunda, entonces no es de segundo orden, etc. ¿Okay? Muy bien. Ahora, como ya vimos que es lineal, vamos a ordenarla de la forma en que la estábamos trabajando, o sea, que quede la forma Y' más cierto P de X por Y igual a Q de X. Esto es bastante formulero. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué hacemos? Bueno, lo que está acompañando a Y' lo pasamos a dividir. Pero ojo, ¿verdad? Hay que dividir entre toda la ecuación diferencial, o sea, todo esto va dividido entre x cuadrado más 1 y el otro lado de la igualdad también. Ahora, como aquí hay una suma de por medio, pues entonces separo, ¿verdad? Entonces me queda x cuadrado más 1 dividido entre x cuadrado más 1, que se simplifica por y', más x dividido entre x cuadrado más 1 por y, igual a toda esa expresión. Aquí simplificamos y me queda esto. ¿Ok? La parte de la derecha se puede simplificar todavía más porque hay una raíz y hay un x cuadrado más 1, veamos, y los dos tienen la misma base. Vean que esto es x a la 2 más 1 elevado a la 1 medio. Entonces, mismas bases, sumo exponente. Okay. Bien, eso es pura álgebra. Listo, entonces simplificamos. Nos queda x al cuadrado más 1 a la menos 1 medio, lo pasamos al denominador y nos queda como esta raíz. Y ahora ya está lista. Vean que ya podemos identificar quién es P y quién es Q. P de X es X sobre X cuadrado más 1 y Q de X es 1 menos 2X entre raíz de X cuadrado más 1.
Si voy muy rápido, nada más me dicen, no sé si alguien va copiando o algo por el estilo, pero puedo ir más despacio. ¿Ok? Y no sé si hay alguna duda hasta acá. Una cosa, nada más, yo la puedo dejar, digamos, en división, porque lo veo como más sencillo. Si yo resuelvo la integral de p de x, es la misma para ambos lados, y después hago la integral de arriba, en No lo vez de entiendo, ponerlo en perdón. menos uno. En la fórmula, digamos, el e bueno, a la integral de p de x, que si la puedo dejar en división, en vez de pasarlo arriba a la menos uno. No tengo ningún problema, Ok. pero puede que después se le haga un enredo, pero ahí vemos. ¿Ok? Ok, la cosa es que según la fórmula que tenemos arriba, tenemos que calcular dos integrales. Bueno, la integral de p de x y luego esta otra integral. Nada más que luego hay que ver dos expresiones, e a la menos p de x y e a la p de x. Entonces, primero vamos a ver estas expresiones, ¿qué son? Okay. ¿Qué resultado me dan? Y para eso, primero hay que calcular la integral de p de x. Okay. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Muy bien. Entonces, ya teníamos que p de x, perdón, vamos a ver. Ya teníamos que p de x era x dividido entre x cuadrado más 1. La integral de p de x es integrar esto que está aquí. Esa integral se hace muy fácil por sustitución. Se tiene x dividido entre x cuadrado más 1. Toma u igual x cuadrado más 1. De u igual 2x de x. Queda un medio de du igual x de x. Y esa integral se transforma en la integral de 1 entre u de u, con un medio por acá. ¿Okay? ¿Qué es este proceso que va por acá? ¿Okay? La integral de 1 entre u es el logaritmo natural de u. Nos devolvemos a la variable original y nos queda exactamente lo que está por acá. ¿Okay? Aquí siempre estoy agregando el más c porque estoy haciendo una integral indefinida. Entonces yo siempre pongo el más c, pero ya vamos a ver que no siempre hay que ponerlo. ¿Okay? Por lo menos no, dado que estamos utilizando estas fórmulas. ¿Okay? Vean que aquí en el PDF yo les voy poniendo cuál es la sustitución que voy haciendo en cada una de las integrales, etcétera, etcétera. ¿Okay? Otra cosa muy importante que no mencioné aquí arriba, pero también había que decir, es que como estamos dividiendo por x cuadrado más 1, hay que mencionar que no es, que es diferente de 0. Vean que esto siempre es mayor que 0. Entonces puedo pasar a dividir sin ninguna ambigüedad. ¿Okay? Por aquí me pregunta Andrés que qué significa el rombo. Cada vez que usted vea un signo de las cartas, ya sea un rombo, una pica, un corazón o un diamante, es una nota. Ve que aquí aparece otra vez, diciéndole qué es lo que está pasando de este paso a este paso. Eso es algo que yo le agrego a mis PDFs. Si alguna vez llevó cálculo 2 y vio unos ejercicios resueltos, especialmente los de las 2/3 partes del curso, tenían esas cosas. Yo hice esos documentos, por eso aparecen. ¿Ok? Pero entonces ahí, por ejemplo, el paso de acá a acá, ¿qué fue lo que pasó? Entonces usted se fija en esto y dice, se está haciendo una sustitución, esta sustitución, y qué es lo que está pasando. No sé si me voy a entender, Andrés. Ok, listo. Con gusto. Muy bien. Entonces, la integral de 1 entre u es logaritmo natural de u. El u era x cuadrado más 1. Y pues nada, ya hay otra cosa importante, es que puedo quitar el valor absoluto. Este valor absoluto lo puedo quitar porque x cuadrado más 1 es positivo. Entonces puedo omitir el valor absoluto. Aquí también está la mención de eso. Muy bien. Esa es la integral de p de x. Pero yo necesito calcular dos expresiones, ¿verdad? Esta, que es esta que está por acá, y la que está en azul, que es esta.
Esta de acá. Para ir luego montando la fórmula. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Pues hacer esos cálculos. Aquí los hago despacio, pero bueno, vean que tengo e elevado a la menos la integral de p. La integral de p era esta, ¿verdad? 1/2 del logaritmo natural de x cuadrado más 1. Entonces me queda e a la menos 1/2 del logaritmo natural de x cuadrado más 1. Y ahora no es buena idea dejarlo así, sino que es buena idea simplificarlo. ¿Cómo? Utilizando propiedades de logaritmos y de exponenciales. Como tengo un valor al frente, lo paso como exponente. ¿Okay? Esa es una propiedad del logaritmo. Y ahora sí, como tengo e a la logaritmo natural, sin nada más que estorbe, ninguna suma de por medio, ningún valor que esté multiplicando el logaritmo, se puede cancelar. Entonces me queda x cuadrado más 1 a la menos 1/2, que es lo mismo que esto, ¿verdad? Hay que tenerle bastante respeto a estas dos expresiones, porque no siempre es 1 entre lo que le dio esta integral. ¿Okay? Bueno, esta expresión. Hay que tener cierto cuidado. ¿Ok? Calculamos la otra, entonces pasamos el 1/2 para acá, ahora queda positivo, cancelamos esto y me queda la raíz de x cuadrado más 1. Perfecto. Ya tenemos esas dos expresiones también. Muy bien. Luego, si volvemos a la fórmula que estábamos utilizando, había que calcular dos cosas. Entonces, la integral, esta expresión, esa ya también la calculamos, y esta integral. ¿Okay? Para esa integral necesitamos también esa otra expresión. Entonces, vamos a calcular esa última integral. Aquí pongo la formulita. Esta señora, entonces, me hizo... Esta de acá es la que vamos a calcular. El e a la p de x es lo que está aquí arriba, es esto. Entonces lo sustituyo. ¿Quién era q de x? Q de x era 1 menos 2x dividido entre raíz de x cuadrado más 1. Si uno tiene dudas, pues se devuelve a la ecuación diferencial y se fija en quién era q de x. Vean que es muy formulero. Lo sustituyo. Se pueden simplificar las raíces y me queda esta integral, que es un amor. Integrar eso es una belleza. La integral de 1 es x y la de menos 2x es x cuadrado, más cierta constante. Algo que no dije fue qué pasó con esta constante que estaba por acá. Pero por la naturaleza de la fórmula, digamos que en realidad lo que me interesa es e a la integral de p, pero el p sin una constante, entonces yo tomo c como 0 en esa parte. ¿Ok? En realidad la constante de integración, si nos devolvemos a la fórmula, ya la estaba tomando en cuenta. ¿Ok? Entonces no vale la pena estarla poniendo por todos lados, por así decirlo. Muy bien. Entonces por eso ahí no tomé en cuenta el más c. Aquí yo siempre pongo el más c porque no puedo hacer una integral indefinida y no poner el más c porque me siento mal. Pero bueno, podrían omitirla. La cosa, aquí igual, digamos, ese más c no me interesa. En realidad yo estoy enchufando en esta fórmula, donde esta es la constante de integración. ¿Okay? Entonces eso lo puedo omitir. Muy bien. Ya tengo todo. Tengo todos los materiales que pedía mi receta. ¿Qué hago ahora? Sustituir. Entonces, esta expresión es lo que está en café, que era 1 entre x cuadrado más 1. Es esto. Que es lo mismo que acompaña al c. Aquí está. Y en la otra fórmula también lo que tenemos es esta integral. Y esa integral nos dio x cuadrado, perdón, x menos x cuadrado. Hago la multiplicación y ya tengo la solución. Muy bien. Moraleja de la historia,
si sé integrar, sé resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Okay? Se resume en hacer unos 3 integrales. Eso es todo. ¿Okay? Esa es la solución general de la ecuación diferencial que acabamos de ver. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Profe, Sí, a la hora de dar la solución, sí hay que poner la C, sí hay que incluirla. O sí, sí podemos porque eso dejar. es parte de la fórmula. Ok, Digamos, aquí es que en realidad lo que nos interesaba era este integral, sin el c, digamos. ¿Sí? Eso en esta parte. Pero en la fórmula, ese c es parte de. Entonces no lo podemos omitir. ok. Ok, muy bien. ¿Más preguntas? Pueden preguntar cualquier proceso que se ve ahí, si no entendieron qué se simplificó, por qué, no tengo ningún problema. Más bien aprovechen ahora que estamos empezando para preguntarlo todo. En el PDF yo intenté poner todos los detalles y todas las habladas necesarias para que la cosa se fuera entendiendo según yo. Me dice Viviana, profe, ¿podría repetir por qué es que es válido omitir el C y que sea 0 al principio? Sí. En la fórmula, veamos qué usamos. Cuando hicimos esta expresión, digámoslo así, que multiplicamos por esta cosa, le llamo un factor integrante, en realidad no nos estaba preocupando que la parte de adentro, que cuando uno integra le dé más C. ¿Okay? ¿Por qué? Porque o sea, nos interesa algo particular. Si está el C o no está el C no afecta en nada a la hora de resolver la ecuación diferencial. Y como no afecta en nada hasta cierto punto, entonces no pongamos la constante o démosle un valor cualquiera. En particular podemos darle el valor C igual a 0. Cuando pongo C aquí no es este mismo, ¿verdad? Eso es un abuso de notación, pero llamémosle D a la constante de integración que sale de esta integral. Ese D, cuando ya integro, le puedo poner 0. Igual me va a resolver la ecuación diferencial. A eso es a lo que me refiero con lo de que la constante uno la puede tomar como 0. ¿Okay? Aparte, si cuando resuelvo esta integral, por otro lado, me da otra constante de integración, vea que esa constante de integración me va a quedar multiplicado por esto. Y ya tenía aquí otra. Podría sacar un factor común. Y aquí me queda D más C, que es una constante que yo le puedo poner un nombre, C'. Entonces, de ahí queda exactamente lo mismo. C' por E a la menos la integral de P de X. Entonces, estar agregando esas constantes de más es irrelevante, al final de cuentas. No sé si me voy a entender, Viviana. O sea, esta es más que suficiente. Con esa la jugamos. Listo. Muy bien. Solo por ahí, para los que llevaron cálculo 2 conmigo, me hubiera gustado tener la tableta, hubiera sido todavía un poco más eficiente las clases. Pero bueno, hasta ahora la pude comprar, no es muy barata, que digamos. Si la U no me brindó ninguna, yo las pedí y no me la dieron. Todo bien. Más preguntas. O sea, por decirlo así, la integral grande es la que importa y la integral que está a la elevada lo estoy omitiendo y no pasa nada, digamos. La constante de la integral, Ajá, exacto, la constante de la integral eso elevada. sí. Ajá, ok. Ok. Pero, ojo que es algo que podríamos hacer desde cálculo. Si a usted le daban esa fórmula y le decían enchúfela, usted podría resolver la ecuación diferencial. O sea, no estamos descubriendo nada así como demasiado poderoso. Es una simple y llana fórmula que podemos calcular integrando y derivando. ¿Sí? Claro, integrar no es una cosa sencilla. Pero bueno, eso ya es punto y aparte. ¿Sí? Podemos hacer un receso de 10 minutos si gustan o continuamos.
Lo dejo a criterio de ustedes. Pueden mencionar ahí en el chat, abrir el micrófono y decirme. Profe, por mí está bien un receso. Ok, entonces vamos a un recessillo y ya casi volvemos. ¿Está bien? En 10 minutos. Con 10 estamos bien, yo creo. Como a las 11:15 por ahí. Volvemos. Bueno, más bien como a las 11:20. Perfecto, profe. Listo. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con otro ejemplo de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Y vamos a ver el siguiente. En este caso nos van a plantear las cosas un poquito diferentes. Entonces noten que hay que encontrar la función y que resuelva esta ecuación. Pero la cosa es que en esta ecuación no hay ninguna derivada. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué pasa, verdad? Ecuaciones diferenciales no hay derivadas, entonces, ¿cómo hacemos? El problema aquí es que no podemos despejar y porque hay una integral, ¿verdad? Entonces, pues la única forma de quitar una integral es pues, con el proceso inverso, que sería derivando. Ahora sí, pregunta, ¿cómo hago? Bueno, si voy a derivar toda esta expresión, ¿cómo puedo derivar una derivada? Perdón, ¿cómo puedo derivar una integral? La derivada de una integral de la función, ¿no? O sea, usando el teorema del cálculo. Más o menos. Pero de esta integral, ¿cuál sería su derivada? ¿Y por qué? Por ejemplo, ¿qué pasa si aquí hubiera un x cuadrado? Si hay un x cuadrado, no es exactamente la función. O igual, si aquí hubiera una constante y aquí un x2, tampoco es la función. Hay que recordar el teorema fundamental del cálculo en una de sus versiones. Y en la versión más general, digámoslo así, que era derivar una integral. Voy a irme para la parte de abajo. Y este es el teorema fundamental del cálculo. ¿Ok? Este que está aquí. Si tengo integral desde b de x hasta a de x, donde esas son funciones, entonces la derivada con respecto de x de esta integral es la derivada del límite superior por la función evaluada en el límite superior, menos la derivada del límite inferior por la función evaluada en el límite inferior. En pocas palabras, si tengo la integral desde x hasta 1 de t por y de t, y quiero derivarla con respecto a x, esto es la derivada de 1, ¿cuánto es? 0, constante. 0, ¿verdad? 0 por lo que sea es 0, entonces no vale la pena ni poner lo demás. Menos la parte de abajo que es x derivado, que es 1 por el f, la función f sería esto, ¿verdad? Entonces f de t es exactamente t por y de t. Entonces sería x por y de x. ¿Ok? El 1 lo puedo omitir y esto es x por y de x. Ese es el teorema fundamental del cálculo, pues alguien no lo recuerda. Muy bien, pero bueno, entonces voy a derivar toda esta expresión. Pero aquí hay un producto de dos funciones que dependen de x. Entonces aparece la regla del producto. La primera derivada, que es 1, por la segunda sin derivar, que es y. Segunda sin derivar, que es x, por la primera derivada, que es y'. Y ya vimos que la derivada del integral, nada más que creo que me falta un menos, perdón. Y la derivada de esa integral es esta expresión, con más, ¿verdad? Porque menos y menos me da más. Y por último, la derivada de e a la menos x es e a la menos x por menos 1 por la regla de la cadena. Entonces acabamos de transformar nuestra ecuación integral en una ecuación diferencial. Ahora podemos, bueno, aquí omito los argumentos, entonces técnicamente en el siguiente paso lo único que hago es que y es igual a y de x. Entonces quito esos argumentos ahí para que no estorben.
Y agrupo las y's. Todo lo que tenga y lo agrupo, saco factor común y ya tengo casi la ecuación diferencial lineal. ¿Okay? Solo debo tomar este x y pasarlo a dividir. Puedo pasarlo a dividir porque decían que x era mayor que 0. Eso lo dice el enunciado. ¿Okay? Muy bien. Y listo. Otra vez tengo mi ecuación diferencial lineal. ¿Cómo procedo? Igual que como procedimos antes. Identificamos quién es p de x. Es este que está aquí. Integramos p de x. Y sería la integral de x más, perdón, sería esta integral. 1 más x dividido entre x. Que lo único que hay que hacer es separarla. 1 entre x más x entre x, que es igual a 1, ¿verdad? Y integramos. La integral de 1 entre x, logaritmo, y la integral de 1 es x. ¿Ok? Muy bien. Ahora hay que calcular las expresiones e a la menos p y e a la p. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, como el x era mayor que 0, estos valores absolutos los puedo poner como sin el valor absoluto. ¿Okay? Ya me estaban diciendo que el x era positivo. Entonces ahí pude haber puesto desde antes que se omitía el valor absoluto. Pero bueno, ahí yo lo fui arrastrando en el PDF. No hay ningún problema. Muy bien, aquí hay que tener cierto cuidado porque vean que e a la menos la integral de p me queda como e a la menos logaritmo natural de x menos x. Y aquí mucho cuidado porque hay mucha gente que se equivoca y de una vez cancela el logaritmo. No se puede, por dos razones. Porque hay una resta de por medio y porque hay un signo negativo delante del logaritmo. Entonces no puedo hacer ninguna cancelación. Voy a tener que hacer otra cosa. Y es utilizar las propiedades de la función exponencial. Separa primero de sumas en productos. Y el logaritmo pasa el x a la menos 1. ¿Okay? Por e a la menos x. Y aquí ya puede cancelar. Entonces le queda x a la menos 1 por e a la menos x, que es lo mismo que 1 entre, bueno, que e a la menos x dividido entre x. Simple y sencillamente. Muy bien. Eso es importante porque esos detalles, ¿ok? La gente siempre se los come, ¿ok? Entonces la idea es que ustedes no tengan ese problema. Igual ahí se hace con lujo de detalle. Muy bien, hacemos lo mismo con e a la p de x. E a la p de x me quedaría entonces como x e a la x, ya haciendo todo el drama de la álgebra. ¿Okay? Lo siguiente era calcular esta integral. Entonces vamos a calcular esta integral. Y pues sustituimos. En este caso todo se simplifica. El x se va con el x, el e a la x se va con el e a la menos x, y me queda la integral de menos 1, que es menos x. Y ya con todos los materiales de la receta solo enchufamos. Okay. Entonces, recordando que la integral, bueno, e a la integral de menos p es esta expresión, ¿verdad? Y el x viene de acá. Este menos x es este. ¿Sí? Por ahí creo que habían dos menos, entonces se cancelan. Si no me equivoco. Ah, no, aquí está el menos, perdón. Muy bien. Se puede simplificar la cosa y esa sería entonces la solución de la ecuación diferencial, la solución general. No sé si hay alguna pregunta. Okay. Entonces, los problemas que nos puede dar este tipo de ejercicios es, a nivel algebraico, simplificar y las integrales. El proceso en realidad no es demasiado complejo, es seguir la fórmula. Okay. Si no hay más preguntas, entonces continuamos con el otro tipo de ecuaciones diferenciales que tenemos que ver el día de hoy. Muy bien. Vamos a ver las ecuaciones diferenciales separables.
Muy bien. Si una ecuación diferencial no es lineal, pues hay que ver cómo se resuelve. Una forma es intentando separar variables. Y ya les voy a decir a qué nos referimos con separar variables. Aquí hay una parte como teórica que de más o menos de dónde sale todo este asunto de lo de separación de variables, pero si usted tiene una ecuación diferencial, bueno, cosas importantes es que aquí, ¿verdad? Como debería ser más o menos obvio, t es la variable independiente, y x es la variable dependiente en este caso. Todo este rollo se puede haber hecho con x y y, digamos, como x la variable dependiente, por ejemplo, y' igual h de x por g de y. Es otra forma de plantearlo, pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? Nada más que en ecuaciones diferenciales uno tiene que, dependiendo del contexto, estar en todas para saber quién es la variable dependiente e independiente. ¿Sí? Muy bien, pero bueno, haciendo esa salvedad, tenemos lo siguiente. Si usted tiene una ecuación diferencial que tiene un montón de productos, pero esos productos se pueden escribir como el producto de algo solo en términos de x y algo solo en términos de y, ese es un tipo de ecuación que se llama de variables separables. Muy bien. Y lo que se va a intentar hacer, o lo que se hace en general, es, por así decirlo, dejar todo lo que tiene x de un lado y todo lo que tiene t del otro. ¿Okay? En realidad, lo que se hace, digamos, matemáticamente hablando, es pasar esto a dividir. Recuerden que x depende de t. Entonces x es una función que depende de t. Se pasa a dividir al lado izquierdo y ahora tengo dos funciones. Voy a integrar a ambos lados. Entonces, si integro a ambos lados, esta integral se puede hacer por sustitución. Vean que puedo tomar u igual x de t, du sería x' de t, y esa integral se transforma en la integral de 1 entre g de u, que como la variable u es muda, puedo ponerle x y se acabó. ¿Okay? Moraleja de la historia, si logro resolver estas dos integrales, logro resolver ese tipo de ecuaciones diferenciales. Mucho drama para lo que hay que hacer. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Okay? Ahí no me va a quedar mucho. Tenemos esta ecuación diferencial. ¿Okay? Esta de acá. Note que no es lineal. ¿Okay? Es de primer orden porque tiene derivada ahí. La derivada de mayor grado es 1. Pero no es lineal. ¿Por qué? Bueno, intentemos despejar la cosa. Queda que y' más x dividido entre y es igual a 0. Pero esto sería y' más x por y a la menos 1 igual 0. No lineal. Entonces no podemos utilizar la fórmula de antes. Hay que ver qué hacemos. Si ustedes recuerdan de cálculo 1 y de cálculo 3, si es que ya lo llevaron, la derivada tiene varias notaciones. Entre ellas, como la variable independiente es x, esta es la derivada de la función y con respecto a x. Noten que aquí arriba parecía, vean que aquí en realidad parece como que uno hace lo siguiente. Esto es la derivada de x con respecto de t igual a h de t por g de x. Entonces esto parece que es como agarrar esto, pasar el g de x a un lado y el h de x y el dt al otro e integrar a ambos lados. Eso es técnicamente lo que vamos a hacer. ¿Okay? Entonces vamos a tratar esto, aunque no es una división, y esos bichos no son números ni funciones en sí, los vamos a tratar como tales y vamos a pasarlos a multiplicar y a dividir para hacer este tipo de despeje. ¿Okay? A grosso modo eso es lo que vamos a hacer.
Sí se puede, no siempre se puede. ¿Ok? Entonces, noten que, como viene aquí a mano derecha, y yo tengo, bueno, y prima más x igual a 0. Y, bueno, puedo intentar despejar las cosas. Vean que esto me queda igual a menos x. Y, pues nada, esto es y por dy de x igual a menos x. Y el de x lo puedo pasar a multiplicar. Y de y igual menos x de x. La colita de integración siempre debe estar al final. Y aquí solo toca integrar. Bueno, la integral puede ir afuera al menos. ¿Sí? Y vamos a ver si podemos despejar el y. Muy bien. Voy a irme, bueno, vean que aquí este es este paso. Eso es lo mismo que está ahí arriba, pero bueno, ahí lo copié. Y ahora integramos. La integral de y es y cuadrado medios. La integral de menos x es menos x cuadrado medios. Solo pongo una constante de integración. Y eso por lo siguiente. Si tengo la primera integral me da y cuadrado medios más d. Eso es igual a la segunda integral que me da menos x cuadrado medios más, no sé, a. Entonces yo puedo pasar las constantes al mismo lado. Me queda más a menos d. Y a esta constante grande le llamo c. Entonces con un c basta y sobra. ¿Ok? Nada más para que sepan que no tengo que estar poniendo ahí tantas constantes de integración. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ya aquí no hay ninguna derivada. Quiere decir que esa es una solución implícita de la ecuación diferencial. ¿Por qué implícita? Porque no tengo y de forma explícita. ¿Ok? No tengo y despejado. A veces se puede despejar, a veces no. En este caso sí se puede. Puedo pasar el 2 a multiplicar. ¿Ok? Se cancela con S y aquí quedaría entre comillas 2C, pero digamos que a esto le puedo llamar C', ¿verdad? O sea, el mismo rollo que antes. Abuso de notación, le llamo del mismo nombre. 2 por una constante sigue siendo una constante. Y por último saco raíz. Entonces me quedan dos soluciones, una con más y una con menos. Ahora, esta sería entonces la solución general de la ecuación. Uno puede preguntarse, bueno, eso siempre sirve mientras el dominio sirva, ¿verdad? Pero bueno, con eso no nos vamos a meter mucho en este curso. Pero sepa que si en uno le toca en la vida real toparse con una ecuación diferencial y tiene la solución general, tiene un valor inicial, que eso lo vamos a ver ahorita, vamos a tener que encontrar el valor de C. No sé, digamos que la solución le quedó de esta forma, 1 menos x cuadrado. Entonces esa solución sirve solo para valores en donde 1 menos x cuadrado sea mayor o igual que 0. ¿Okay? Y uno tendría que ver entonces para qué valores sirve y para cuáles no. Aquí no nos vamos a preocupar mucho por eso. Nos vamos a preocupar por resolver las ecuaciones nada más. ¿Okay? Pero todo ese análisis pues uno debería tenerlo en su mente hasta cierto punto. ¿Preguntas de este ejemplo? Sí, profe, ¿cómo era que uno identificaba si era no lineal? ¿Cómo? Ujú. Viendo, recuerde que la lineal es de esta forma. Aquí también podría tener algo, digamos, pero si usted lo pasa a dividir queda de esta forma, digamos. Si aquí el y está elevado a alguna potencia, o si hay un e a la y, o un coseno de y, o cualquier cosa que tenga y que no sea solo y, no es lineal. Y cuadrado, 1 entre y a la menos 1. ¿Ok? Y esa que está ahí no es lineal porque tiene y' más x, pues ya la menos 1 no es lineal. No, ok, Igual a 0, gracias, ¿verdad? gracias, profe. Ok. ¿Más preguntas? Usted dijo que hay como un caso en donde yo no puedo despejar Y, ¿cómo sería? Ya vamos a ver un ejemplo, pero Ah, ok. pues en realidad casi cualquiera, porque
Si cuando uno integra, por ejemplo, le queda esto, de ahí es imposible despejar y. Ah, ok. Entiendo. Uno puede pasar el y a restar, aplicarle el logaritmo, puede hacerle todos los dramas que quiera que nunca la va a poder despejar. Ujú, ujú. Entonces, esa sería una solución implícita, que si uno deriva esto implícitamente, le debería dar la ecuación diferencial. ¿Ok? Ok. A veces en cálculo habían ejercicios así, que le decían, verifique que tal cosa es solución. Entonces uno derivaba implícitamente y llegaba a la ecuación diferencial. Entonces, eso era como un preludio para ecuaciones diferenciales. Muy bien. ¿Más preguntas antes de entrarle al otro ejemplo? Lo bueno de ese ejemplo anterior es que la integral era un amor, pero eso no siempre pasa, ¿verdad? En la menor cantidad de, de casos pasa que las integrales son tan bonitas. Y les van a entrar todos los métodos de integración. Sustituciones trigonométricas, fracciones parciales por todos lados van a aparecer. Todo lo que uno haya visto o no haya visto en cálculo 1, pero va a ser y será usado en su contra. ¿Okay? O a su favor, dependiendo. Ok. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Como les digo, si tienen dudas y ocupan que me devuelva, no tengo ningún problema. Muy bien. Pregunta entonces. ¿Esta ecuación diferencial es o no es lineal y por qué? Vamos a ver aquí No me es pregunta. lineal porque la t, la variable independiente, está elevada a la 2. No, la variable independiente en realidad puede estar elevada a lo que quiera. Podría estar hasta un coseno. Profe, si yo dijera que tengo X prima, por decirlo así, o Ujú, sea, cambiando de X de T a X prima, ujú, ujú, ujú. lo podría tratar de ordenar, pero cuando lo despejo ya no me queda la forma. Ajá, más o menos, más o menos. Está ahí. Va bien enrumbado. Esto es X prima, ¿verdad? Entonces, ¿quién Ajá, es la sí. variable? ¿Quién es la variable dependiente y quién es la independiente? ¿Verdad? T sería la independiente. Pero la independiente, por así decirlo, nos vale un cacahuate, porque en esta cosa, la independiente puede hacer lo que sea, seno, coseno, tangente, arcotangente, e a la x, logaritmo natural de x cuadrado más 1, lo que sea. Lo que tiene que ser lineal es lo que dependía de, en este caso de y, pero en este otro caso es lo que depende de x lo que tiene que ser lineal. Y ahí es a donde falla, porque aquí está elevado al cuadrado, no es lineal. Aparte, aquí hay un x multiplicando al x', la cosa va mal. ¿Ok? Entonces no lineal. Lineal. ¿Ok? Es triste hasta cierto punto. Pero hay algo que le dice a uno, o que más o menos a uno le dicta, que puede ser separable. Hay productos y los productos no tienen cosas como mezcladas. Vea que los productos de X están por un lado, las cosas que tienen T están de otro, están ahí como separaditos. Quiere decir que yo puedo despejarlos probablemente. Y eso es lo que vamos a intentar. Y pues nada, eso es lo que hacemos. En este caso, este señor lo mandamos a dividir. Bueno, pasamos todo esto a restar al otro lado, ¿verdad? Y esto que está multiplicando, que depende de t, lo mando a dividir. Esto que depende de x está multiplicando, lo mando a dividir. Aparte, el dx lo dejé a este lado y el dt, que entre comillas se está dividiendo, lo paso a multiplicar. Entonces, todo lo que tiene t queda a un lado y todo lo que tiene x queda al otro. Y algo súper importante, si en algún momento
Me queda algo así. Si algo me queda de esta forma, no es separable, porque no tiene ningún sentido de que una de las colitas de integración quede en el denominador. ¿Ok? Veamos, ya cuando uno separa las variables. Esta no es separable. No separable. O sea, si en algún momento ven que algo así sucede, algo tiene que estar mal. Lo que sí podría suceder, bueno, ahora luego vamos a ver, pero digamos, puede suceder que uno tiene, no sé, x de t, aquí tiene algo en términos de t y aquí no se tiene uno entre x. Más bien, aquí, bueno, ahí luego vemos un ejemplo. Pero eso uno nada más le da vuelta a las cosas y todo queda bonito, digamos. La cosa es que los dt's y los dx siempre tienen que estar en el numerador al final de cuentas, porque vamos a tener que integrar a ambos lados. ¿Okay? Y no tiene ningún sentido una integral así. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Okay. Muy bien. Pues nada, en las separables se trata de eso. Y ahora integrar a ambos lados. ¿De qué depende? De nuestra capacidad para calcular esas dos integrales. Si hacemos eso, se acabó el ejercicio. ¿Okay? Entonces vea que pues todo depende de si sabemos o no sabemos integrar. Muy bien. Vamos a hacerlas por aparte. Entonces, calculamos primero esta integral, número 1. Y esta, nuestra segunda integral. ¿Cómo? Y pues cómo se puede. La primera es muy fácil. Es una simple y llana sustitución. U igual t cuadrado, tu es 2t de t. Pasamos el 1 medio ahí a dividir, bueno, el 2 a dividir. Sacamos el 1 medio y nos queda 1 entre u logaritmo natural, perdón, de u, que es logaritmo natural de u más c. ¿Okay? Como t cuadrado más 1 es mayor que 0 y esto está dentro del valor absoluto, puedo omitir el valor absoluto. ¿Okay? Esa, igual ya habíamos hecho una parecida allá arriba. Esa no nos va a dar problemas, pero la otra sí. Esta integral se las trae. Una sustitución no la resuelve directamente. Integración por partes no se ve muy agradable. La pregunta es qué le hacemos. Pero bueno, voy a ir haciéndola como la hice por acá, que primero hice una sustitución para simplificar ese denominador. A ver qué logro. Luego igualo las dos cosas que me dan y intento despejar la variable dependiente, que en este caso sería x. En este caso yo hice una sustitución. Le llamé z igual a x más 1. Y de z es igual a de x. Vean que de aquí puedo despejar x y me queda que x es z menos 1. Pues nada. Como z es igual a x menos 1, entonces este x se transforma en z menos 1, este x también. Y la parte de abajo es z cuadrado. Vean que si tengo e a la z menos 1 es lo mismo que e a la z por e a la menos 1, que es lo mismo que e a la z. Entre e. De ahí sale este señor. ¿Okay? De aquí sale. Distribuyo y separo. ¿Okay? Entonces me queda estas dos integrales. Que tampoco se ven muy agradables, pero vamos a intentar tomar la primera y hacerla por partes, a ver qué sucede. Aquí dice la segunda, pero en realidad es la primera. Hay dos funciones, e a la z, entonces ven que tenemos e a la z por 1 entre z, y pues tomamos u igual 1 entre z, la derivada es menos 1 entre z cuadrado, de v es e a la z, v es ella misma, cuando integramos.
Recuerden que aquí integramos, integro, y aquí derivo. Y la integración por partes será u por v menos la integral de v por d. Una vaca de bio2 universitarias, o como se lo hayan aprendido. Hay un montón de memotécnicas. Y pues nada, aquí sería 1 entre z por e a la z menos la integral de menos 1 entre z cuadrado por e a la z. Lo bueno es lo siguiente. Toda esta expresión, que es esta que está por acá, se transforma en la parte que tengo aquí en café. Entonces, esta parte que está aquí en café es esta. Esa es la integración por partes. ¿Ok? Cuando distribuyo la e, ¿ok? Vean que aparece la misma integral con signos contrarios y se cancelan. ¿Ok? Eso es un amor. Eso fue súper bueno, digamos, porque no sabemos cómo calcular esa integral por ahora. Cancelamos y el resultado de esa integral nos dio exactamente esto que está acá. Recapitulando, entonces, teníamos una ecuación diferencial, vimos que era de variables separables, se resumía en calcular esas dos integrales, ya las calculamos, entonces volvemos, ¿verdad?, a ese paso y sustituimos el resultado final de las dos integrales. En este caso, déjenme ver, entonces teníamos este, a ver, este que está aquí es el de la izquierda y este que está aquí es el de la derecha. ¿Ok? Muy bien. ¿Puedo despejar X? No. No puedo. No puedo despejar X. Recuerden que hay que poner la constante de integración en alguno de los dos lados, ¿verdad? Como no puedo despejar X, se dice que es una solución implícita de la ecuación diferencial. Muy bien. ¿Preguntas? Yo sé que ya todo el mundo está cansado y ya casi terminamos la clase. Creo que nos queda como un ejemplo. Andrés dice que cómo sabe cuándo no puede despejar. Pues porque no puede. Eso es como extraño, digámoslo así. No extraño, pero de uno tiene que usar toda su intuición. Pero en el examen si puede despejarlo, lo despeja. Técnicamente, si usted tiene una función en donde el X está dentro del argumento y por otro lado tiene otro término en donde está X solo, eso nunca lo va a poder despejar. Puede ser coseno o X cuadrado, digamos, una cosa así. Ya ahí, digamos, todo eso es imposible despejarlo en una división, digamos. Por ejemplo, seno de X entre e a la X. Si fuera coseno, sí se puede, se hace tangente y se despeja con cotangente, pero ahí todos estos casos, de ahí la cosa no se puede despejar. ¿Okay? Muy bien. Profe, Sí, no, ¿cómo es que usted supo que fue separable? Bueno, que es separable. pues de buenas a primeras uno no lo sabe, así que uno dice, y voy a ver si es, y empiezo a intentar separar variables. Si lo logro, bien, si no, pues no. Pero sí hay algunas cosas que nos dicen, o por lo menos que hacen como una llamada de atención a que puede ser separable. Y es el hecho de que cada término tiene un factor en X y un factor en T. Aquí también hay un factor en T y un factor en X. No hay nada mezclado. Cuando digo mezclado es, por ejemplo, X más T. Entonces, si tengo esto al cuadrado, ahí está mezclado el asunto. ¿Okay? Entonces eso es un buen indicador de que puede ser separable. ¿Okay?
No sé si eso ayuda a responder a su pregunta. Sí, perfecto. Gracias. Listo. Ok. Muy bien. ¿Más preguntas? Vean que, bueno, no sé qué opinan, pero puedo omitir algunos detalles, pero por ahora, dado que en realidad la mayoría de ustedes vienen de la virtualidad desde cálculo 1, yo prefería hacer el documento ahí, que si hay que restar dos cosas, aunque sea evidente, las tachaba y les decía que era una resta de tal cosa, que la integral por partes era u igual tanto, tal por cual, para que repasen eso, porque en este curso es fundamental. ¿Ok? También si alguien agarra y copia de Wolfram Alpha la respuesta o de Symbolab y las veo igualitas, pues y también le voy a poner ahí, uno los puede acusar de plagio, no sé si sabían, pero para que sepan. Entonces, de ese sentarse y hacer las cosas. A veces no hay quite, digamos, solo hay una forma de resolver la integral o algo así. Pues todo el mundo la va a tener igual, pero en general, sí, pues hay que saber hacer todo eso. Ustedes estudian ingeniería o economía y si no les gusta la matemática, la verdad es que no están haciendo nada en esta carrera. Se los digo de una vez así, puede que suene un poco feo y grosero, pero es la verdad. En ingeniería uno debe tener cierto amor por la matemática, por la física, igual en economía. Bueno, en economía por la física no, pero sí por la mate. Entonces, sí, pues, es parte de. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, entonces hacemos otro ejemplo. Ok, vamos a ver un ejemplo más. Y con este nos despedimos por el día de hoy. Ok. Ya estamos, tenemos bastante. Y antes que nada, bueno, voy a ver, o sea, las ecuaciones diferenciales pueden venir en varios sabores, ¿ok? Y no solo sabores del tipo, sino en el acomodo que se tiene. Noten la siguiente, esta ecuación es e a la 2y menos y, dice de y menos 2e a la y seno de x de x igual 0. Y le están dando una cosa que llama un valor inicial, y de 0 igual 0. Esto significa que se quiere encontrar una solución de la ecuación diferencial, o sea, una función de x, que también cumpla que cuando se evalúa en 0, me dé 0. ¿Ok? Esto no va a ser nada muy difícil de encontrar. ¿Ok? Pero primero hay que resolver la ecuación diferencial y encontrar la solución general. Al final nos vamos a agarrar con esa parte. Esto es lo que se llama un problema de valores iniciales. ¿Ok? Y es lo que uno se puede topar en la vida cotidiana, digámoslo así. Por ejemplo, las ecuaciones diferenciales sirven para crear modelos, por ejemplo, de crecimiento de la población. Hay uno muy famoso que hizo un economista, el cual no recuerdo el nombre, pero que decía que el crecimiento de la población es la razón de cambio de la población, o sea, la derivada, es la población inicial por cierta constante. ¿Okay? Y así creó un modelo que predijo muy bien el crecimiento poblacional de Estados Unidos hace mucho tiempo. Ahora ese modelo no sirve mucho porque antes la gente no tenía como todos los métodos anticonceptivos que tiene ahora. Y aparte, la gente tenía hijos como locos. Entonces, esta cosa, ecuación diferencial, eh, perdón, la solución es una exponencial. Es técnicamente e a la c por t. ¿Okay? Entonces, entre más tiempo, más crecía la población. Si no me equivoco, digamos, ahí se puede verificar. Entre más tiempo, más crecía la población. ¿Okay? Entonces, tenía sentido de que la solución de esa cosa fuera exponencial. Ahora no. Ahora habría que hacer otro método, porque la gente a lo sumo tiene 1 o 2 carajillos. O animales. Pero bueno, son otras épocas. Pero el modelo sirvió en su momento. Muy bien, y la población inicial, no sé, la población inicial era, no sé, 1 millón de habitantes en ese tiempo. Entonces, en el tiempo cero, la población era 1 millón. Y de ahí para adelante, entonces vemos cuál es la función que cumple y se puede, digamos, si la función
de población era, no sé, E a la 3t, por así decirlo, entonces uno decía, de aquí a 5 años, ¿cuánta población voy a tener? Entonces ahí lo metía y le decía cuánta era la población. Entonces uno podía prever qué políticas podía hacer, cuánta educación o cuántos recursos necesitaba para poder mantener esa población en un estado ahí no lamentable y cosas por el estilo. Pero bueno, para eso sirven estas cosas. Sirven también para el clima y otras cosas ahí. Muy bien. Ok, vamos a lo que venimos. Esta ecuación diferencial que tengo aquí está planteada de una forma un poco extraña, ¿verdad? Porque el de X y el de Y están como separados. Yo podría dividir entre de Y toda la expresión. A veces no es necesario, pero voy a hacerlo para que vean que hay varias formas de ver la ecuación diferencial. Esto es Y'. Entonces, E a la 2Y menos Y, Y' menos 2E a la Y seno X. Okay. Claramente no es lineal. ¿Por qué no es lineal? Don Daniel Ulloa, que lo veo por ahí. ¿Por qué no es lineal esa ecuación diferencial? Porque, digamos, en la primera parte tiene, bueno, E a la 2Y y también tiene Y multiplicando por Y'. Exactamente. Perfecto. Muy bien. No es lineal. No hay nada que hacer. O es separable o por ahora no sabemos cómo resolverla. Recuerden que, bueno, la mayoría de ecuaciones diferenciales que hay no vamos a saber nunca cómo resolverlas. Las que vemos en este curso son las pocas que sabemos cómo resolver. Solo para que sepan. Pero bueno, esa es una forma. En este caso vean que estamos viendo Y como función de X. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo dividía entre de Y más bien? Si yo divido entre de Y, entonces me quedaría E a la 2Y menos Y menos 2E a la Y por el seno de X por dx entre dy igual 0. Aquí más bien parece que estoy tomando E a la Y como, perdón, que estoy tomando Y como si fuera la variable independiente. Entonces aquí se podría ver de esta forma. Y tal vez al hacer esta manipulación sea más fácil de resolver. No siempre. ¿Okay? En este caso no va a servir, pero es para que sepan que se puede hacer. En algunos ejemplos de la práctica creo que viene algo por el estilo. Pero bueno, todo eso es nada más para que vean que estamos hablando de la misma ecuación diferencial. Nada más que puede venir acomodada con Y', con dx de Y, con dy de X, etc. ¿Ok? O sea, es pura hablada. Muy bien. Ahora sí. Pues generalmente cuando me la plantean de esa forma es porque me piden más o menos a gritos de que sea separable. Y otra vez, nos fijamos en los factores. Un factor de Y muy bien demarcado, algo en términos de Y muy demarcado y algo en términos de X. No tienen nada mezclado. Huele a separable. Pues vamos a hacerlo. Vamos a intentar separarlo. La verdad es que no está muy difícil de separar. Pasamos esto al otro lado a sumar y de ahí pasamos a multiplicar y a dividir todo lo que se pueda. Ojo, aquí se pueden pasar E a la Y a dividir, pues E a la Y nunca es 0. ¿Okay? Eso hay que mencionarlo cuando uno haga los ejercicios. Listo, ya la tenemos separable. Todo lo que tiene términos de Y a un lado, todo lo que tiene términos de X al otro. Integramos a ambos lados. La integral de seno menos coseno, más c. En este caso decidí poner la constante de ese lado. Pude haberla puesto al otro. Pues nada, esta otra integral pues se las trae un poco más, pero bueno, aquí separo. Entonces me queda e a la 2y y e a la y. Aquí me queda y dividido entre e a la y. Esta de acá pega gritos de por partes, nada más subiendo el e a la y como e a la menos y. Entonces esta es por partes. Partes. Es un clásico. Aquí se simplifica, misma base, resto exponentes. Entonces me queda e a la y
Y la integral de e a la y, e a la y. Esas integrales no son muy difíciles, pero hay que hacerlas. Y no solo hay que hacerlas, sino que hay que hacerlas más o menos rápido, porque los exámenes de ecuaciones diferenciales son bastante largos. Y recalco, se asume que usted sabe integrar y derivar como sumar y restar. Entonces, si está muy lerdo para integrar, practique, porque si no, el tiempo no le va a alcanzar. Pero bueno, para eso estamos aquí. Listo. Entonces, bueno, esta la hacemos por partes. U igual y de v igual e a la menos y. De u igual 1, v igual menos e a la menos y. Y hacemos el u por v menos la integral de v por du. Mucho drama para decir que nos da esto que está por acá. El corazoncito es porque hicimos integración por partes por allá. Cuando vean un simbolillo de cartas, es porque hay una nota. Aquí está. Aquí está la nota. Y ahí está la integración por partes. Cuando hacemos ya la integración por partes y calculamos esta integral, nos queda esta solución. Vamos a ver. Nos queda esta solución. ¿Okay? Otra vez, es bastante claro que es implícita. Implícita. De ahí hay un montón de e a la y, un e a la menos y, un y multiplicando. Despejar y de ahí, imposible. ¿Okay? Si el ejercicio solo fuera encontrar la solución, estaríamos listos. Pero hay más. Me dicen que la función que resuelve la ecuación tiene que cumplir que y evaluado en 0 es igual a 0. Esto es un par ordenado. X es 0 y y es 0. O sea, este es el valor inicial. ¿Y cómo voy a saber yo si esta función cumple o no eso? Sí, pues evaluando. Entonces, vengo para acá y evalúo en la solución. Ojo, esto es esto que está ahí arriba, ¿verdad? Esas dos cosas son lo mismo. Solo que en esta de abajo estoy evaluando. Evalúo. ¿Sí? X en 0 y y en 0. Y evaluado en 0 me da 0. E a la 0, 1. Y evaluado en 0 me da 0. Por lo que sea, 0. Y evaluado en 0 da 0. E a la menos 0, pues 1. ¿Ok? Coseno de 0 es 1 y me queda menos 2. El valor inicial me está sirviendo para poder encontrar el valor de C. C es igual a 4. Quiere decir que si yo tomo la solución que tenía allá arriba y cambio el valor de C por el nuevo valor que me está dando al evaluar el punto, esta es una solución del problema de valores iniciales. Cumple tanto la ecuación diferencial como que pasa por ese punto. O sea, que y de 0 es igual a 0. ¿Okay? Podría ser, por ejemplo, digamos, y de 1 igual 3. Ese también, digamos, si es el par ordenado 1,3. ¿Verdad? O sea, no siempre va a ser 0, 0. Pero bueno, para que lo tengan ahí en consideración. ¿Y eso por qué pasa? Bueno, pues porque hay, hasta cierto punto, cuando uno resuelve una ecuación diferencial y tiene un parámetro, pues hay infinitas soluciones. Nosotros vimos que, creo que en la mañana me equivoqué en una cosa ahí, que, por ejemplo, bueno, y eso lo podríamos hacer hasta en GeoGebra. Pero bueno, no importa. Por ejemplo, y aquí lo voy a hacer por aparte. En la primera ecuación diferencial que yo les dije, que era esta, entonces la solución, uno puede ver que es C por E a la X. ¿Okay? Si C es igual a 1, entonces con C igual a 1, si C es igual a 1, entonces tengo Y igual a la X, que es esta que está por acá.
Esto es con C igual a 1. ¿Qué pasa si tomo C igual 2? C igual 2 es lo mismo que 2. ¿verdad? Entonces, Y es igual a 2E a la X. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, en 0 pasa por 2. Es algo así. C igual 2. Y si uno sigue ahí con C igual 3, C igual 4 y demás, de ahí la cosa. Vean que ahí, o sea, si uno se pone a dibujar las soluciones de una ecuación diferencial, entonces van a aparecer infinitas. ¿Ok? Entonces esto denota una familia de soluciones. ¿Ok? Eso es para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces esto es una familia. Familia de soluciones. Y esta es la solución general. Estas de acá, ya respondo a su duda, Andrés. Esta por acá es una solución particular. Particular. Igual este de acá. Me dice Andrés que hay un signo que puede que esté mal. Vamos a ver si es cierto. No, estamos bien con los signos porque este integral me da a la menos y con un menos. Y hay un menos al frente, menos y menos se me hace más, Andrés. Entonces creo que está correcta esta. Okay. Si quiere échale un ojillo, pero me parece que está bien. Okay. Pura vida. Muy bien. Esto lo menciona Laura Ocio en los videos que les mandé a ver, si no me equivoco. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Y son cosas que nos vamos a estar topando, conceptos que nos vamos a estar topando ahí poco a poco. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ahorita les paso esto con las notas que vimos. En mediación está sin ninguna anotación, por cualquier cosa. Okay. Mi idea es agarrar los ejemplos y verlos así como los vimos el día de hoy. Esa es la mecánica de la clase, por lo menos en las primeras 6 semanas. Pueden dar sugerencias, yo no tengo, digamos, yo podría agarrar los ejemplos que ya están hechos aquí, mandarles el PDF y hacerlos a mano. Okay. O sea, hacerlos, cuando digo a mano es, por ejemplo, como cuando fuimos trabajando aquí, aunque no le veo tanto sentido, pero se puede hacer, digamos. En las clases más prácticas sí vamos a agarrar los ejercicios que ustedes tengan por ahí, no sé si tuvieron alguna duda o algo así, y los voy haciendo aquí en la marcha, digamos. En general creo que al estudiante le gusta más como que uno vaya haciendo las cosas en la marcha que montarse en el PDF. Pero ahora que tengo este lapicito es más fácil y más bonito escribir en, por lo menos anotaciones en este tipo de cosas. Pero bueno, no sé qué les parece, pero más o menos así es la idea para irme manejando en el semestre. Escucho opiniones y sugerencias, especialmente en el principio del curso, que es que se pueden cambiar las cosas. Después no hay vuelta atrás. Profe, a mí me parece que sí está bien, se entiende. Ok, perfecto. A mí me parece bien también. Ok. Y bueno, por lo menos estos PDFs están, como les digo, intenté meterle un montón de detalle. No omitir ningún paso algebraico. Pero bueno, entonces ahí estamos hablando cualquier cosa por el grupo y demás. Voy a cerrar la